Dios les bendiga una vez más. Le damos gracias a Dios por grandísimo privilegio, esta bendición de poder tanto escuchar palabra de Dios como transmitirla. Sí, es una bendición siempre poder escuchar la palabra que viene totalmente del corazón de Dios, y cada instrumento que Dios nos puede bendecir a través de esta enseñanza, ¿verdad? O de cada enseñanza. Tan necesario nos es crecer en este conocimiento de Dios, ¿sí? No solo, para poder representarlo correctamente ante este mundo, y que puedan ver en Jesús, o puedan ver a Jesús a través de nuestras vidas. ¿Sí? Todos estamos tratando, o deberíamos de estar tratando de crecer en ese conocimiento que va más allá de conceptos teológicos, ¿sí? Sino el conocimiento del carácter de Dios, de su forma de pensar, ¿sí? El sentir que hay en Él, ¿verdad? A medida que crecemos en Él, pues lo podemos representar correctamente. Entonces nosotros vemos en Dios, por medio de su palabra, y esa comunión que se tiene con Él a través de la oración, a través de buscarlo en la iglesia, a través de estar escuchando palabra. Cada una de estas cosas que nosotros atendemos, ¿sí? Atender a la mesa, atender a nuestras citas con el Señor, en nuestras casas, en la congregación, pues todo eso nos va abriendo el panorama, ¿verdad? Y el conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él. Entonces, entre más le vayamos conociendo, pues mejor lo vamos a representar. Entonces, ¿por qué a veces no lo representamos correctamente? Pues muy probablemente o muy seguramente, en base a esto que estoy diciendo, pues ignoramos cómo es Dios, ¿sí? Por eso es necesario crecer en ese conocimiento, ¿verdad? Por medio de la palabra, por medio de la enseñanza y por medio de la experiencia, ¿sí? Que Él nos permite vivir, y de esa manera confirmar lo que está escrito y aprenderlo bien. Bueno, pues vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en manos de Dios para que nos siga hablando, para que su palabra pueda llegar y penetrar nuestro corazón y tenga ese efecto, ¿sí? que Dios quiere, ¿verdad? Cada enseñanza que viene del corazón de Dios, si somos una tierra pues preparada para recibir, ¿sí? Si somos una tierra fértil o una buena tierra, ¿sí? Es una tierra mansa, ¿sí? Como dice Santiago, ¿sí? Que recibamos o retengamos, ¿sí? La palabra implantada. O implantó es sembrada. Pero dice que la recibamos con mansedumbre. Entonces una tierra, la palabra del sembrador habla de la tierra buena, ¿verdad? Nos dice lo que el resultado de ser una tierra buena, ¿verdad? Que da fruto el que la recibe, la retiene, da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Sí, esa es una buena tierra. Pero ¿qué es ser una buena tierra? Pues una buena tierra es lo que dice Santiago, ¿verdad? Entre otras cosas, obviamente, que con mansedumbre se recibe o se retiene la palabra sembrada en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, porque ella salvará nuestra alma o librará nuestra alma. Entonces, pues la única forma en la que lo que yo escuche de parte de Dios va a producir en mí es recibiéndola, reteniéndola, ¿sí? Con mansedumbre. Entonces, la mansedumbre, pues es, entre otras cosas, es una voluntad sometida, ¿sí? En este caso, pues a la palabra de Dios. Una persona mansa es una persona dócil, o una persona que se deja dirigir, ¿sí? Cuando alguien no es manso, no nos dejamos dirigir, ¿verdad? Por más que digamos ser cristianos, si no hay mansedumbre, ¿sí? No nos vamos a poder dirigir. Siempre va a haber un pretexto para no hacer lo que Dios manda, ¿sí? Siempre va a haber una excusa para contradecir la voluntad de Dios, que obviamente pues son pretextos y excusas incorrectas, ¿verdad? Que no tienen sentido. Sí, pero pues las podemos usar cuando no hay mansedumbre, ¿verdad? Siempre es como que poner un freno, ¿verdad? A la corrección, ¿sí? Pero la palabra de Dios, o al consejo, la palabra de Dios nos dice, bueno, si tú quieres ser una buena tierra, pues tienes que ser manso, ¿sí? Tienes que ser dócil. Por eso
decimos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios habla, el Sermón del Monte, que nosotros así lo conocemos y así lo mencionan los subtítulos de las Biblias, normalmente, pues lo vemos en Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Lo primero que menciona, bueno, entendemos que esa enseñanza pues va más allá de un sermón, ¿sí? Es un estándar de vida, un estilo de vida que Jesús le quiere transmitir a los discípulos. Y lo primero que le dice a sus discípulos es, tienes que ser pobre en espíritu, ¿sí? Pobre en espíritu es alguien muy necesitado de Dios, ¿sí? O de lo espiritual, pues eso es pobre en espíritu. Y alguien muy que se siente y se sabe que es deudor, ¿sí? Deudor de la gracia de Dios, deudor de la obra de Dios en su vida, el perdón. Entonces, alguien que está consciente de que es deudor de la gracia, ¿sí? Que está consciente el regalo del perdón que recibió, el milagro de la salvación. Alguien que es muy necesitado de Dios, siempre va a ser dócil, ¿sí? Entonces, dócil me refiero a eso, ¿verdad? A esa mansedumbre de dejarse dirigir, de dejarse corregir y dejarse enseñar. Entonces, siempre o normalmente en la Biblia, cuando aparece un listado, ya sea de requisitos o de personas, ¿sí? Normalmente lo que está en el principio es lo más importante, ¿sí? O el principal en el caso de que sean personas. Entonces, aquí viene un listado, ¿sí? de 10 bienaventuranzas, si mal no recuerdo, 9 o 10, ¿sí? Más todo el sermón que le sigue, ¿verdad? Entonces, si no podemos ser pobres en espíritu, si no podemos ser dóciles o que nos dejemos guiar, no vamos a poder vivir el estándar de vida que el Señor nos quiere dar. Entonces, por eso requiere ser para hacer una buena tierra hay que ser mansos, ¿verdad? Hay que ser pobres en espíritu. No tiene nada que ver con la economía. Hay gente pobre en lo económico o en lo material, pero no es pobre en espíritu, ¿sí? No es dócil, no sabe recibir un consejo, ¿verdad? Mucho menos una corrección, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con una posición económica, es una situación del corazón. Por eso es pobre en espíritu, es una persona que está urgida y súper necesitada de las cosas de arriba, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero bueno, nosotros si queremos recibir, ¿sí? Y retener la palabra y ser una buena tierra, pues hay que ser así. Amén. Entonces vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos hable y que nos siga dirigiendo en esta... a través de cada una de las enseñanzas. Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por cada instrucción que recibimos a través de ella, Señor. Gracias también porque en ella podemos ver nuestra identidad, lo que somos en ti, Señor, no lo que queremos ser o lo que el mundo demanda, Señor, o lo que nosotros queremos dar, sino lo que tú dices que somos nosotros, Señor. Eso es lo que queremos conocer. Y te damos gracias porque tu palabra nos lo explica, nos lo enseña. Y en este día, Señor, te ruego que hables a nuestras vidas, Señor, y que sigas mostrándonos quién eres tú, Señor, para poder representarte en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces, yo he estado hablando acerca del reino de los cielos en estas... pues en cada una de estas enseñanzas que se han estado dando. Y bueno, principalmente pues lo he enfocado en lo que son dimensiones del reino, ¿verdad? Y pues hoy quiero ver otra. Las anteriores o la anterior, pues yo me enfoqué a lo que es el reino de diseños, ¿verdad? Y entre otras cosas, ¿sí? Hoy quiero ver otra dimensión de este reino, otra característica del reino de los cielos, que es un reino de luz, ¿sí? Y ahí podemos tomar varias cosas. No sé si, bueno, los que han seguido cada una de estas transmisiones, pues se recordará que cada una de estas características o dimensiones tiene una relación con los evangelios, los 4. Y pues la primera, que hablaba acerca de diseños, pues la relacionábamos con Mateo, ¿verdad? Que es el que trata de volvernos a ese diseño de lo que Dios habló en la ley y lo que quiso decir, ¿sí? Trata de expresar
o explicar al pueblo judío quién es Jesús, el diseño, ¿sí? Es donde más se describe o se explica el Sermón del Monte, que como ya lo dije ahorita, pues se puede decir que son leyes del reino, ¿sí? Que nos quieren volver al diseño. Es donde más se habla o donde más se desarrollan las famosas parábolas del reino, entre muchas cosas, ¿verdad? Entonces lo que quiere es volvernos a ese diseño, enfocarnos a que el reino de Dios es un reino de diseño y que yo tengo que buscar ese diseño. Bueno, hoy vamos a ese reino de luz, ¿sí? Y pues se pueden ver, bueno, en el caso como yo lo quiero explicar, pues en dos sentidos, ¿verdad? En el sentido de que es un reino que confronta tinieblas, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de guerra espiritual, ¿sí? De la manifestación del reino de Dios en ese sentido de luz, que va contrarrestando tinieblas. Y pues relacionándolo a los evangelios, pues podemos ver Marcos, ¿verdad? Que es donde más se ven tanto liberaciones como milagros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, que la luz va contrarrestando las tinieblas, ¿sí? Va desbaratando las obras de las tinieblas, ¿verdad? En el caso de cada persona, pues es tanto la esclavitud o la necesidad de ser liberados de la opresión del diablo, de los demonios, como la necesidad de que esa luz entre al cuerpo de las personas y pueda sanar de enfermedad, porque eso es parte de tinieblas, entre muchas cosas, ¿verdad? De lo que viene a ser un reino de luz. Lo quiero enfocar también, ¿sí? a ese reino de luz que expone las tinieblas o las saca, ¿sí? De lo oculto, que es donde las tinieblas permanecen o se mantienen o se alimentan, por decirlo de esa manera, ¿sí? En lo que es lo oculto. Entonces, este reino de luz pues va a sacar así a la luz las tinieblas, las va a exponer o las va a denunciar o las va a echar fuera, ¿sí? Tanto las obras de las tinieblas, que en este caso pues hay que leer Isaías 61, que es donde uno entiende, ¿sí? Lo que vino a hacer Jesús. Jesús dice, me parece que es el Evangelio de Juan, donde dice que el Señor vino a deshacer, si es el Evangelio de Juan, vino a deshacer las obras del diablo, ¿sí? Las tinieblas, las obras de las tinieblas, ¿sí? Dice Isaías 61, que es donde nos describe a manera muy general lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas a los abatidos, sanar el corazón quebrantado, ¿sí? 3 sería sacar a los cautivos, ¿sí? A los presos abrirles las cárceles, anunciar el año de la buena voluntad de Jehová, ¿sí? Entre muchas cosas más, pero digo, ahí lo vemos a manera general, ¿sí? Que lo que describe lo que vino a hacer Jesús. Entonces, todo eso son las obras de las tinieblas, ¿verdad? Que nos apartaron de la luz, ¿sí? Por causa, bueno, nos apartaron porque el ser humano lo decidió, ¿sí? Y es una decisión que se toma a diario, ¿sí? Y hay una escritura también que así lo dice, que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan dice que la luz venía a este mundo, ¿sí? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué significa eso? Que amamos más o que se amó más las obras de las tinieblas, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que no quisimos que la luz denunciara las tinieblas en las que estábamos sumergidos, ¿sí? O sea, que el ser humano vivió cómodo pecando, ¿sí? Que el ser humano vivió cómodo siendo esclavo. Obviamente nadie es feliz siendo esclavo, ¿verdad? Esclavo del pecado, esclavo del poder de Satanás, ¿sí? Para llevar cautivo a una persona, para maldecir y tener derecho y lugar en líneas generacionales para destruirlas, ¿sí? Donde el diablo por causa del pecado va atando, ¿sí? O por causa de la iniquidad va atando no solo a una persona, va atando a toda una línea generacional para maldecirla, para destruirla, ¿sí? Para buscar que el pecado sobreabunde y así acarrear juicios de Dios, porque hay una ley establecida, que es la ley de Dios, que es la que rige todo, ¿sí? No es Satanás el que rige, es Dios, ¿sí? Entonces Satanás tiene que saber lo que está escrito en esa ley, que es la palabra de Dios, para así saber usarla
¿sí?, a su beneficio. En este caso, él sabe que el que peque va a morir, ¿sí? Entonces él va a buscar que la persona viva en pecado para que viva permanentemente en muerte, ¿sí?, entre otras cosas, ¿verdad? Eso es para más o menos entenderlo. Entonces, si una familia o una persona, dice una escritura, ¿verdad?, que Dios visita la maldad de padres a hijos, eso lo dice Éxodo, hasta 3 o 4 generaciones de los que le aborrecen. Bueno, esa es una ley, ¿sí? Aquí la acción sería aborrecer a Dios y no guardar sus mandamientos. La consecuencia sería que va a ser maldecida 4 generaciones por vivir así. Entonces el diablo, ¿qué va a buscar? Bueno, que el ser humano viva así, aborreciendo a Dios, despreciando la luz, ¿sí?, despreciando la verdad del evangelio, ¿sí?, y al despreciarla, bueno, él va a aprovechar la consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál sería la consecuencia? Pues que Dios esté, o que haya vidas que permanezcan en maldición, ¿sí? Entonces, la luz lo que viene a hacer es sacar esas tinieblas, ¿sí? Tanto las obras de las tinieblas como la causa por la que las tinieblas entraron, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser la causa por las que las tinieblas tomaron lugar? Pues es el pecado, todo lo que ofende a Dios, ¿sí? Entonces, por causa de la maldad o del pecado del hombre, las tinieblas tomaron lugar, ¿sí? Entonces, si no hay pecado, las tinieblas no pueden permanecer. ¿Por qué? Porque todo está expuesto ante la luz. Sí, la luz, me refiero a la palabra y a la presencia de Dios. Entonces, que si esto es así, pues el enemigo va a buscar que las cosas permanezcan en oculto, ¿verdad? Sin exponerse ante el Señor. ¿Para qué? Porque Satanás trabaja en lo oculto, ¿sí? Por eso parte de lo que es la brujería, pues se le llama ocultismo, porque son cosas ocultas, ¿sí? Que se tratan de ocultar ante la luz de la palabra, ¿sí? Pero es imposible que algo se esconda ante Dios. Amén. Dios conoce todo, pero lo ideal es que se exponga ante Dios para que así Dios pueda hacernos libres de las tinieblas. Bueno, entonces probablemente me lleve, pues a lo mejor 2 enseñanzas de esto. Hoy me voy a enfocar específicamente a esto. Si se da el tiempo hoy y se puede, para poder explicar bien todo lo que entiendo. Obviamente, pues hay cosas que uno desconoce todavía, pero hasta lo que entiendo, o Dios nos ha dado a entender, pues vamos a ver ciertos puntos, ¿verdad? Ahorita pues, reino de luz. El reino de Dios es un reino de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que las tinieblas no están ahí, ¿sí? Que el reino de luz, cuando alguien le da lugar a su reino, va a exponer lo que está en tinieblas. Tanto las obras del diablo, ¿sí?, las ataduras, las enfermedades, las iniquidades, como también lo que permitió que entraran las tinieblas. Espero me expliquen eso, ¿verdad? O sea, hay obras del diablo que destruyen vidas, ¿sí? Lo que mencioné, de Isaías 61. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras del diablo? Entre muchas cosas, ¿verdad? Bueno, tener abatido a la persona, ¿sí? Tenerle el corazón quebrantado, lo que dice Isaías 61, ¿sí? Tenerlo cautivo y tenerlo en cárceles. Obviamente de cada una de estas se desprenden muchas cosas más. Estas son las obras del diablo. Abatido a la persona, abatido es tenerlo en derrota, tenerlo caído, ¿sí? Corazón quebrantado, pues tenerlo herido, ¿sí? Tenerlo cautivo, pues es tenerlo atado, ¿sí?, por demonios. Tenerlo en cárceles es que esa persona viva en los diseños del diablo, ¿sí? Por eso digo que cada una de estas son cosas muy amplias, ¿sí? Pero en general es esto. Estas son sus obras. La Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, esto a destruirlo. Pero no solo vino a deshacer las obras, vino a deshacer la causa o la razón por las que estas obras entraron al hombre. ¿Sí? ¿Cuál es la causa por la que estas obras que ya mencioné, Isaías 61, entraron? Se llama pecado, se llama rebelión y se llama iniquidad. Por causa de la iniquidad, por causa de la transgresión y por causa del pecado, esto puede operar, ¿sí?
Entonces, si esto está desaparecido, esto ya no va a funcionar. Amén. Entonces, por eso el sacrificio de Cristo vino a deshacer estas obras, ¿sí? Las obras del diablo. Pero vino a pegarle a la raíz, a la iniquidad, a la rebelión y al pecado por causa de su muerte. Entonces, pero si esto no está expuesto ante la luz, o sea, no hay confesión, esto sigue operando, ¿sí? Y esto son leyes espirituales. Entonces, cuando el reino de Dios se le da lugar, ¿cómo se le da lugar al reino de Dios? Quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? Aquí no es nada más ser cabezones teológicos, ¿verdad? No, aquí es la necesidad y el deseo de hacer lo que Dios manda, ¿sí? El deseo y la necesidad de vivir en su voluntad, ¿sí? Aquí no es ni tratar de impresionar, ni tratar de mostrar algo, no, aquí es vivir lo que Dios quiere, ¿sí? Entender que, bueno, el éxito, por decirlo de esa manera, porque no se me ocurre otra palabra, de una vida es vivir en la voluntad de Dios, ¿sí? De hecho, algo así dice el Eclesiastés, esto es el todo. O sea, en esto la persona, ¿cómo lo puedo decir? Cumplió para lo que nació, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este es el todo del hombre, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, o sea, vive su voluntad, ¿sí? Esto es por lo que te hace pleno, para lo que naciste, lo que te hace feliz, lo que te hace, vamos a decirlo así, una persona de éxito conforme al reino, ¿sí? Es vivir la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando yo me aparto de su voluntad, pues yo le doy lugar a las tinieblas. Entonces, ¿cómo me aparto de su voluntad? Primero es no saberla, ¿verdad? Tengo que leer la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad del Señor. Sí, pero el yo despreciar esto, su reino, su voluntad, su luz, sus diseños, que es lo que hemos hablado. Bueno, pues yo lo que estoy diciendo es, yo quiero vivir en iniquidad, quiero vivir en rebelión y quiero vivir en pecado. Eso lo explicamos en la próxima. Sí, yo quiero vivir así. Sí, obviamente, bueno, yo creo que la mayoría no vamos a expresarlo así. Pero nuestras acciones y nuestro despreciar la luz del Señor a través de su palabra, o a través de la persona de Jesús, pues es lo que estamos diciendo. Bueno, esta es la razón por la que las tinieblas pueden obrar, ¿sí? El pecado, la iniquidad, la rebelión. Entonces, cuando las tinieblas empiezan a obrar por causa de esto que ya mencioné, bueno, entonces entra el abatimiento, ¿sí? Un corazón o una vida caída, abatido, estar tirado, postrado, ¿sí? O estar rendido o en derrota, ¿sí? El abatimiento. También entra lo que es el quebranto del corazón. Estoy citando Isaías 61. Sí, quebrantado del corazón es un alma herida, traumas complejos, daños en nuestra mente, ¿sí? Falta de identidad, orgullo, soberbia, todo eso es un corazón herido. ¿Sí? O un corazón quebrantado, un corazón cautivo o una vida cautiva. ¿Sí? Libertad a los cautivos. Cautivo se refiere a alguien que ya está esclavizado. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Atado por el diablo. Ese es un cautivo. Alguien que es llevado cautivo es alguien que va atado a voluntad del que lo lleva cautivo o lo esclavizó. Entonces, en este caso, Satanás llevando cautivo a una persona. ¿Eso qué significa? La lleva en derrota y la lleva atada. En pocas palabras, es alguien bajo la influencia de demonios, ¿sí? Y número 4, la apertura a la cárcel. Una persona en una cárcel, espiritualmente hablando, es una persona que está viviendo bajo diseños de Satanás. Esos son los famosos cautiverios, ¿sí? O lo que se le conoce como los cautiverios del alma, ¿sí? O las regiones de cautividad, como usted le guste llamar, pero a eso se refiere. Todo eso bajo el imperio, lo que es el imperio de la muerte, donde opera la muerte. Pero bueno, pues ese no sería el tema, ¿verdad? Pero estas son las obras del diablo, ¿sí? Entonces dice la Biblia en los evangelios, en el evangelio de Juan específicamente, que Jesús vino, ¿sí? A deshacer las obras del diablo. Esto lo vino a deshacer, ¿sí? Pero para poder deshacer esto, hay que ir a la causa por la que esto puede obrar, ¿sí? Y la causa, lo vuelvo a decir,
iniquidad, rebelión, pecado. Amén. Entonces, ¿qué hace el reino de luz? El reino de luz expone esto. No solo las obras, sino expone o saca a la luz la causa principal por la que se vive en las obras del diablo. Entonces, por eso siempre el reino de Dios va a denunciar. ¿Sí? Siempre. Porque es un reino de luz. ¿Sí? Siempre el reino de Dios va a exponer la causa de nuestra condición. Ya sean actitudes, ya sean heridas, ya sean ataduras, ya sean pecados, ya sean, no sé, formas de pensar, ya sean malos hábitos. Siempre, ¿sí? Siempre lo va a exponer, lo va a sacar. Amén. Siempre lo va a hacer porque es un reino de luz. Entonces, a medida que ese reino se le va dando lugar y va entrando. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso de que va entrando o se le va dando lugar? Pues se quiere hacer su voluntad. ¿Sí? Si yo voy menguando en mi voluntad y dejo que Él vaya entrando, entonces Él va a exponer, ¿sí?, lo que está en tinieblas, porque solo lo que está en lo oculto es lo que le da lugar a las tinieblas. ¿Sí? Y pues ahí podemos hablar de pecados ocultos o de cosas que no se exponen ante Dios, lo que sea, que está mal, obviamente. Entonces, dentro de lo que expone estas cosas, no es el clásico, ¿verdad? A veces ministerio que quiere como que exhibir, ¿sí?, a la gente. No, es la palabra, ¿sí? Es la palabra de Dios, ¿sí? Es la enseñanza de la palabra. Amén, la que expone las cosas a la luz, la que redarguye. Y es lo que nosotros vamos a leer, ¿sí? En Hebreos capítulo 4, versículo, bueno, vamos a ver desde el 12, ¿sí? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la lumbrera, ¿sí? Así dice también la misma escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera sobre mi camino. Es la luz, ¿sí? La palabra de Dios es Cristo mismo, ¿sí? Cristo es el reino de los cielos. Amén. El apóstol Pedro dice que le pongamos atención a la palabra profética más segura, hablando de la escritura, que alumbra en lugar oscuro, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es luz, ¿sí? Y por consecuencia la palabra de Dios es Jesús, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues la palabra de Dios es el reino de los cielos. Amén. Entonces, a medida que yo le doy lugar a esta palabra, entonces la luz va entrando y va entrando en áreas de mi vida y esa luz va exponiendo las tinieblas o las va sacando, ¿sí? Y cuando la saca en un redarguir, ¿sí? Uno que sería lo bonito, ¿verdad? Te redarguye de pecados, te hace ver en qué estás mal, ya sea por un redarguir o porque ves situaciones donde ves ciertas consecuencias o situaciones complicadas y que te viene un redarguir donde Dios te dice, ¿sí?, a tu conciencia y a través de la Biblia, esto está pasando porque no aplicaste esto. Esto pasó porque te desatendiste de tal cosa, o esto está pasando porque tu mentalidad no es como dice aquí en la Biblia. ¿Sí me explico? En pocas palabras, se empiezan a vivir ciertas consecuencias. Y esa puede ser una forma en la que Dios me está diciendo, no era por ahí. Cambia el hábito, por ejemplo, ¿no? Te estás muriendo porque tu hábito es malo. Hábito, en este caso, pues el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Sí? Esto está pasando en tu matrimonio porque no estás alineado a esto. Pero es algo que va exponiendo. ¿Sí? Si yo le doy lugar al reino de Dios, ¿sí?, pues lo primero que va a hacer es exponer las tinieblas. ¿Sí? El reino de Dios, dice la Biblia, que no consiste en bebida ni en comida, sino en justicia, en paz y en gozo. ¿Sí? Todos queremos eso, obviamente, ¿verdad? Queremos vivir en justicia, queremos vivir en paz y queremos vivir en gozo. Sí, pero hay tinieblas en nosotros que impiden eso. Amén. Entonces, mientras la luz va entrando, esto se va exponiendo. ¿Sí? Israel, la intención de Dios o la voluntad de Dios era que Israel reinara en una tierra, ¿sí?, la tierra que le prometió a Abraham y a los patriarcas, ¿verdad? Pero para poder
vivir esa promesa, tenían que sacar a los que se sentían dueños de esa tierra, ¿verdad? Que eran los cananeos y entre otros pueblos que menciona la Biblia, ¿sí? Que estaban ahí y que Dios decía, los voy a usar a Israel, ¿verdad? Para traerle un juicio a esas naciones, porque son naciones que han pecado de una manera exagerada, que los jebuseos, los amorreos, y menciona varias cosas ahí. Entonces ustedes van a entrar a esa tierra, la van a poseer, porque es una promesa dada a los patriarcas, pero no solo eso, sino que a través de ustedes voy a acarrear un juicio a esas naciones enemigas. Pocas palabras, ¿verdad? Ustedes son reyes y sacerdotes, dice el Éxodo. Ustedes me serán un reino cuando ellos iban a entrar a la tierra de promesa, ¿sí? Un reino de sacerdotes y gente santa. Ustedes son el reino de Dios. Pero para que este reino se establezca hay tinieblas que sacar, ¿sí? Si yo quiero vivir en justicia, en paz y en gozo, o conforme al reino, pues tengo que permitir que el reino exponga, ¿sí? Lo que está en tinieblas en mí, ya sean actitudes, ya sean hábitos, ya sean formas de pensar, ya sean estructuras religiosas, ¿sí? Ya sean estructuras mundanas, ¿sí? Lo que sea. Y sí cuesta, ¿sí? Hay áreas donde tienes que hacer, bueno, no son áreas, prácticamente en todo. Tienes que aplicar un esfuerzo, pero si permites que la voluntad de Dios o el reino de Dios gobierne, entonces sí, en esa área donde ya le diste lugar al reino, vas a vivir en justicia, en paz y en gozo. Pues aquí ya me explica mucho, porque si en algún área de mi vida no estoy en paz, no estoy viviendo en justicia y no hay gozo, pues ¿qué está queriendo decir? Pues que ahí no está el reino, ¿sí? Entonces, no es muy difícil darnos cuenta, ¿verdad? ¿Dónde está reinando Dios en mí? Yo tengo un área, por decir, ¿verdad? Tenemos un área, o cada quien, donde usted pueda decir, esta área, el área de mi matrimonio, mi área financiera, mi área de salud, ¿sí? Estas áreas yo no estoy viendo ni justicia, ni paz, ni gozo. Por obvias razones, aquí no está el reino. Entonces, Señor, saca las tinieblas, ¿sí? Yo en mi área emocional o en mi área de la mente no tengo justicia, no tengo paz, no tengo gozo. Señor, hazme entender, ¿sí? ¿Qué está pasando? Mi familia no vivimos en justicia, en paz y en gozo. En mi matrimonio no está en justicia, no está ni en paz ni está en gozo, está todo al revés. Bueno, es obvio que en mi matrimonio no está reinando Dios, ¿sí? Por causa, y lo veo, o se hace evidente, porque no hay justicia, porque no hay paz y porque no hay gozo, ¿sí? Porque ese es el reino de los cielos, entre otras cosas. Bueno, Señor, yo quiero que el reino de luz entre, vamos a decirlo, a mi matrimonio, porque en mi matrimonio no hay justicia, no hay paz, no hay gozo. Entra este reino, Señor. Entra tu reino a esta área de mi vida. Cuando vaya entrando, va a denunciar, va a exponer tinieblas, ¿sí? ¿Y qué va a decir? Ustedes están así porque han vivido resentidos toda la vida, ¿sí? Porque no me han dado lugar en ciertas cosas, porque no me buscan, ¿sí? Porque cada quien defiende lo suyo, ¿sí? Porque hay un desorden de posición o de responsabilidad, porque la mujer quiere gobernar áreas que no debe gobernar porque el hombre es cómodo, ¿sí? Porque no es tanto que la mujer sea una Jezabel, es porque el hombre es cómodo en muchas áreas, ¿sí? Le es cómodo soltar responsabilidades, ¿sí? Y esa comodidad, pues nosotros a veces la juzgamos como a una Jezabel. Bueno, no siempre es una Jezabel, ¿sí? A veces es un hombre que está en comodidad, en su irresponsabilidad, ¿verdad? Y a veces sí, es una Jezabel, por decirlo así, ¿verdad? O una persona que le gusta controlar todo, ¿sí? Que le gusta manipular. Bueno, ese es un desorden. Ya sea porque la mujer le guste controlar todo o el hombre sea cómodo para que lo controlen todo y él evadir responsabilidades. Es un ejemplo en cuanto a matrimonio, ¿verdad? Así muy rápido. Bueno, en pocas palabras, el reino no está ahí. Pero cuando el reino se le dé lugar o queramos que entre, pues va a exponer cosas, ¿sí? Y las va a sacar a luz. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es el arrepentimiento. Porque
cuando la luz viene y redarguye o saca la tiniebla, pues nos vamos a dar cuenta la razón, ¿sí? La causa por la que las obras de las tinieblas siguen destruyendo o siguen operando. Amén. Entonces, no es complicado darnos cuenta dónde no reina el Señor o dónde el reino de luz no está. Ni mis áreas financieras. Normalmente, no digo que siempre, cuando Dios trata esa área, el área económica, es porque hay un desorden de prioridades, normalmente, ¿sí? Y lo que Dios quiere no es nada más añadirme lo económico. Lo que Dios quiere es que yo aprenda a tener correctamente mis prioridades, ¿sí? A veces no las tenemos, ¿verdad? No tenemos un orden, ya sea una puede ser esa causa. No hay un orden en las prioridades, ¿sí? Le doy prioridad a una pantalla de 50 pulgadas o de 80 pulgadas que a la educación de mis hijos, ¿sí? Entonces no me duele gastar, no sé, 30,000, 40,000 pesos en una pantalla, pero me duele comprarle un uniforme a mi hijo. ¿Sí me entienden las prioridades? ¿Sí? Me duele diezmar, pero no me duele gastar 100,000 pesos en una bocina. Entonces ese es un desorden en prioridades. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a pegarle esa área. O vamos a ver ahí las obras de las tinieblas operando, ¿sí? Entonces la persona va a estar abatida, va a vivir en lo que ya mencionamos de Isaías 61. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, cuando viene su reino y viene esa área, va a denunciar. Aquí hay un desorden. Empieza por honrarme y por tenerme a mí como prioridad. Que te deje de doler darme a mí, diría Dios, ¿verdad? 1. 2, que te deje de doler ser responsable con tu esposa, ¿sí? Tú tienes que proveer, hablando al varón. Que te deje de doler ser responsable con tus hijos, ¿sí? Tú estás en escasez no porque yo no te pueda o te quiera bendecir, sino porque eres irresponsable, ¿sí? Es la luz entrando. Eres irresponsable, como que trabajas, ¿sí? Como que hay medio maquillas, ¿sí? No. Entonces la mente tiene que ir cambiando, ¿verdad? Pero la luz va a entrar y va a incomodar, ¿sí? Va a denunciar. Yo no te estoy probando, en algunos casos, ¿no? Entonces vamos a ver esas dos partes. La parte donde Dios está enderezando prioridades, te está probando. Viene la escasez, ¿sí? O viene algún problema donde la economía no lo puede solucionar. Lo que Dios con esto está diciendo es, yo no soy la prioridad en esa área, ¿sí? Así es que corrígela para que Dios te pueda bendecir. Otras son las consecuencias, ¿sí? Por la mala administración, no tener a Dios como prioridad, ¿sí? Y a veces podemos tener, y echar mucho dinero por la boca, ¿no? Como a veces se dice. Presumir nuestra economía, presumir nuestra capacidad para generar, pero Dios no es el primero, ¿sí? ¿Y sabe qué va a pasar? En esa área no va a haber justicia, no va a haber paz, no va a haber gozo, aunque yo presuma, ¿sí? Porque como allá hay tinieblas, este reino de maldad va a empezar a operar. Y en algún área yo me voy a sentir abatido, yo me voy a sentir quebrantado, yo me voy a sentir cautivo o yo me voy a sentir una prisión, ¿sí? Porque en ese ejemplo, ¿verdad? Las tinieblas ahí están dentro, ¿sí? Entonces lo que Dios hace es, ya sea pues que pase algo donde el dinero no pueda solucionarlo, o que Dios, que yo viva consecuencias, como cual, pues no salir en esa área, en lo económico. Entonces lo que Dios está haciendo es, ya sea que esté probando, y lo que está haciendo es acomodando las prioridades, ¿sí? Como ya daba esos ejemplos, ¿no? Acomodando la prioridad, y Dios siempre a la cabeza de la prioridad en esta área, ¿sí? Y después nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras familias como prioridades en eso. Amén. Obviamente, pues dentro de esto entra lo que es la iglesia, pero o si no, lo que Dios está cambiando es la mentalidad irresponsable, ¿sí? Tú estás pobre porque quieres, no porque yo quiera, diría el Señor. Tú tienes escasez porque no te gusta trabajar, ¿sí? O porque trabajas, pero no eres responsable en tu trabajo. Entonces no es que yo te quiera tener pobre, es que tú quieres estar ahí,
Por eso decía ahorita, ¿verdad? Hay gente que es cómoda en su esclavitud. Sí, se acostumbra a eso. ¿Y saben qué es eso? Son tinieblas gobernando de una manera muy tremenda, porque es gente que disfruta, ¿sí? O no lo disfruta, pero no quiere hacer nada, ¿verdad? Entonces, por eso vienen ciertos quebrantos. Total, pues, solo eran ejemplos, ¿verdad? Vienen esas tinieblas, están ahí. Pero cuando yo decido darle lugar a la luz del reino, a la palabra de Dios, es inevitable, es prácticamente imposible que la luz no denuncie. También puede denunciar el otro extremo, ¿verdad? No todo es, o no siempre esa denuncia es como que tú estás mal, ¿verdad? Porque obviamente pues la luz va a sacar las tinieblas, ¿verdad? Pero también puede decir, es que tú no me crees a mí, ¿sí? Por más que yo te hago ver que eres mío, que eres mi hijo, que te he amado, no me crees. Y esa también es una tiniebla. No sé si me expliqué ahí, pero bueno, el punto es que va a sacar a luz las tinieblas. Entonces, por eso estamos leyendo esta escritura de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Lo que está diciendo es, la palabra define lo que es alma, lo que es espíritu y lo que es cuerpo, ¿sí? O lo que es humano, ¿sí? Eso hace la palabra. Y discierne, fíjese lo que dice aquí, los pensamientos y las intenciones. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Acuérdense que la palabra de Dios es luz. Es la luz de este reino, o es el reino mismo. Si la palabra de Dios es Jesús, Jesús es el reino de los cielos. Entonces, cuando la palabra de Dios o el reino entra, entonces saca lo que es del alma. Esto no soy yo, mi hijo, esto es el alma, ¿sí? Esta es la vida espiritual. Esta es la carne o lo humano, coyunturas, tuétanos, las coyunturas, lo humano, los tuétanos, lo generacional, ¿sí? Porque en los tuétanos está la médula, ¿verdad? El registro, ¿sí? Genético de una persona. Pero bueno, discierne los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos, la manera de pensar. O sea, cuando venga esa luz, va a sacar lo emocional, va a sacar lo espiritual, va a sacar lo humano, va a sacar lo generacional, ¿sí? Va a sacar las formas de pensar y va a sacar las intenciones del corazón. Entonces, cuando la luz viene, todo eso se expone. Claro, ¿verdad? En partes, obviamente, si no, pues nos volvemos locos, porque son muchas las cosas donde la luz ha reinado toda nuestra vida, de generación en generación. Entonces la cosa está terrible, pero a eso vino Jesús, a deshacer todo esto, para restaurarnos a su imagen y a su semejanza. Entonces viene esta luz, va exponiendo estas cosas, ¿sí? A manera progresiva, ¿verdad? O de una forma en etapas también. Entonces la luz viene y va a empezar a sacar, ¿sí? Y se empieza la persona, pues, a incomodar, ¿sí? O la lleva una tristeza para el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, mis hermanos, es el camino a la restauración. Una persona no arrepentida nunca va a ser restaurada, ¿sí? Entonces, si yo entiendo, Señor, perdóname porque en todo me he dejado llevar por malas intenciones. Perdóname. Ese arrepentimiento lo alinea o lo encarrila a un camino de restauración, a una senda que lo va a ir restaurando a medida que él deje que la luz siga operando en él. La luz de la palabra, la luz del reino, que expone las tinieblas, y esa persona las va sacando o las va haciendo a un lado o arrepintiéndose para que la luz lo siga guiando y le siga dando dirección. Si la persona no se arrepiente, por más que Dios le muestre esa luz o le saque a la luz lo que está mal, nunca va a ser restaurado. Nunca. ¿Sí? No se puede. Si una persona no arrepentida es una persona que nunca va a poder ser restaurada. Por eso aquí no podemos como que suavizar las cosas, no irnos de extremo a extremo, ¿sí? Mandar al infierno a todo mundo, pero tampoco suavizar las cosas. Las cosas tal cual están aquí, en la palabra, ¿sí? Si no hay arrepentimiento, no hay restauración, punto. Amén.
Si la persona no se quiere arrepentir, solo quiere que se le atienda, bueno, simplemente vamos a perder el tiempo y esa persona va a perder el tiempo, ¿sí? Y si nosotros solo queremos atención, no restauración, como lo llegué a decir una vez en la iglesia, bueno, este no es su lugar. Amén. Y esa es la verdad. Si alguien no quiere ser restaurado, el reino de Dios no es su lugar. Porque el reino de Dios es lo que busca restaurar. Amén. La palabra de Dios es su efecto, restauración. ¿No? Eso dice una escritura. Él envió su palabra, nos sanó, o sea, restaurar. Nos libró de la ruina, nos liberó. Entonces, si mi pensamiento es solo quiero atención y sentirme bien, pero no arrepentirme, ¿sí? Entonces la iglesia no es tu lugar. Amén. Porque la iglesia no es tanto como para tener a la gente cómoda. Por eso digo los extremos, ¿sí? Y se van al infierno, hijos del diablo. No. Usted nunca vio a Jesús hablarle hacia un alma, ¿sí? A un alma necesitada, a un alma arrepentida. Al fariseo religioso y endurecido sí le habló así, porque él no se quería arrepentir y porque él tenía conocimiento, ¿sí? Pero usted no ve que así le habla a la adúltera, ¿sí? No ve a la adúltera que menciona la escritura, que la querían apedrear. Nunca dijo, sí, hija del diablo, apedréenla. No que él solape pecados, claro que no. Pero Jesús vino a salvar lo perdido, ¿sí? Lo perdido que se arrepiente. Amén. Cuando una persona no se quiere arrepentir, entonces el Señor le puede decir, pues este no es tu lugar. Amén. Entonces, siempre el reino tiene que estar abierto, sí, pero siempre aclarando. Esto es para los arrepentidos. Los que no arrepentidos, no, ¿cómo se usa esa otra palabra? Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El remordimiento es sentirme mal, pero lo quiero seguir haciendo. El arrepentimiento es me siento mal y ya nunca más lo quiero vivir o volver a tocar porque sé que me daña, ¿sí? Entonces alguien arrepentido es que en sí la palabra arrepentimiento cambio de mentalidad, ¿sí? Eso significa. Entonces, en pocas palabras, alguien arrepentido es alguien que ve las cosas o el pecado como Dios lo está viendo. El pecado mata, ¿sí? El pecado mató a Jesús. Si no hubiera habido pecado, Jesús no viene a la tierra a morir en una cruz. El pecado me separa de Dios. El pecado lastima a Dios, ¿sí? El pecado ofende a Dios y el pecado me esclaviza a mí. Entonces, cuando mi mente mi corazón se arrepiente, la mente da un giro. Y yo empiezo a ver el pecado ya no como un placer momentáneo, sino como algo que me mata y algo que me aparta de Dios, ¿sí? Y por eso se puede restaurar a una persona. Pero alguien que no se arrepiente y solo quiere atención, la iglesia no es su lugar, ¿sí? Él necesita ir a otro lugar, pero no a la iglesia. La iglesia es para vidas no perfectas, sino vidas arrepentidas que quieren vivir conforme al reino. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Y nosotros como pastores lo tenemos que aclarar, ¿verdad? Porque no se trata de retener gente, ¿sí? Se trata de restaurar gente. Amén. Y se tiene que aclarar. Bueno, ¿tú quieres ser restaurado? Sí. Bueno, te tienes que arrepentir. Y la luz va a venir y te va a decir en qué estás mal. Pero esta misma luz, como es la luz, y este reino también es amor, te va a decir no solamente lo que está mal, sino cómo corregirlo. ¿Sí? Porque así es el reino. Ahí en la ley lo podemos ver. La ley dice, la escritura, que es la que trae conocimiento del pecado. Eso decía el apóstol Pablo. Yo no conocía el pecado hasta que supe la ley. Entonces la ley me hace entender lo que es pecado y lo que ofende a Dios, ¿sí? Pero esa misma ley me trae un conocimiento de la redención o del perdón. Fíjese, Moisés trajo la ley, ¿sí? A través de las tablas de la ley, mandamientos, ordenanzas para el pueblo de Israel. Pero en esa misma ley que denunciaba lo malo y que me corregía o le decía al pueblo cómo vivir y lo que estaba mal, lo que le ofendía, en esa misma ley también presentó al sumo sacerdote, en este caso Aarón, y dijo, sí, pero si tú te arrepientes y ofreces tal sacrificio, eres perdonado. O sea, lo que quiere decir es que la ley de Dios denuncia, pero te da el camino a la restauración.
Eso hace la ley de Dios. Entonces yo tengo que aclarar, o la palabra de Dios, ¿ves lo que hace? Bueno, si tú quieres vivir conforme al reino, bueno, te va a exponer tu condición y hacer ver el error que se ha cometido, porque ese es el reino de Dios, es un reino de luz. Pero esta luz también te va a guiar al arrepentimiento, al camino a la restauración. Si yo no me quiero arrepentir, la iglesia no es tu lugar, ¿sí? A menos que lo que se dice ser iglesia solo sea un centro de entretenimiento, bueno, ese sí es tu lugar. Pero si mi corazón es, yo quiero ser restaurado, yo no quiero vivir como he vivido toda la vida. Si yo quiero vivir en la mente de Cristo, quiero que Él reine en mí, para que la justicia, la paz y el gozo se puedan ver en mi vida. Si ese es mi anhelo y es mi deseo, bueno, va a venir la luz a exponer lo que me impide vivir en justicia, en paz y en gozo, ¿sí? Y si yo lo entiendo, me arrepiento, entonces me encarrila una restauración, ¿sí? Yo quiero que lo vean en el sentido que esto es una bendición, ¿sí? Y esto es hermoso porque es la misericordia de Dios que nos quiere llevar a una verdadera vida de restauración. Entonces, ¿qué hace la palabra? Bueno, la luz viene, ese reino, denuncia los pensamientos, las intenciones del corazón, la causa por la que las tinieblas están operando, ¿sí? Después sigue diciendo, no hay cosa creada, que no, el versículo 13 de Hebreos 4, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Fíjese el contexto, está hablando de la palabra. O sea que la palabra de Dios manifiesta todo, lo expone o lo saca a la luz, ¿sí? Obvio, va a incomodar, ¿sí? Va a incomodar. Por eso les vuelvo a decir, cuidado con los extremos, ¿sí? Que están fuera de la palabra. Dios no solapa el pecado, ¿sí? Pero Dios quiere restaurarnos. Amén. Entonces, por eso es necesario que el sacerdote, dice el mismo Hebreos, creo que es el capítulo 5, se pueda mostrar paciente, misericordioso, dice, con el ignorante y extraviado, ¿sí? Por eso al ignorante y extraviado lo encarrila, porque hay muchas cosas que hacemos por ignorancia. Por eso lo digo, ¿verdad? O lo mencioné ahorita. Al fariseo le habló a como le habló, porque ese no era ignorante. Él estaba así porque quería, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que hay que entender. Pero tenemos que exponer el evangelio como es, ¿sí? Porque nuestra intención no es acumular gente que nunca va a ser restaurada porque no quiere. Nuestra intención es restaurar vidas, ¿sí? Y grabémonos esto, aquellos que somos o servimos a Dios en el ministerio. La restauración es, el arrepentimiento es el camino a la restauración. Si tú como pastor solo quieres entretener gente, bueno, pues el reino de Dios no está ahí, ¿sí? Si tú como pastor deseas con todo tu corazón que las almas que llegan a la iglesia se restauren, entonces tú vas a hablar de arrepentimiento, ¿sí? Porque ese es el camino a la restauración, ¿sí? La palabra de Dios va a exponer lo que está mal, la palabra, ¿sí? No mis deseos o mi rencor al pueblo, la palabra de Dios, o mi afán de verme súper espiritual, o de verme como que yo sí hago todo esto, cuando no es cierto, ¿sí? No, es la palabra tal cual. Está bien, examina, saca a la luz lo que está mal, lo denuncia, y no hay cosa creada, ¿sí? No hay cosa en la que entró la mano humana, ¿sí? No hay cosa, nada que no se exponga ante ella. Qué poderosa es la Biblia, ¿sí? Nada de lo que está en el mundo está oculto. Fíjese lo que dice, que la palabra de Dios es capaz de entrar al alma, ¿sí? La palabra de Dios es capaz, no sé, a veces usamos recurso humano, ¿no? Como la psiquiatría, la psicología, pero la palabra de Dios es tan poderosa que puede entrar en esas áreas, el alma, ¿sí? El espíritu, lo humano, los tuétanos, lo genético puede entrar y hacernos ver
qué cosa en mi línea generacional está afectando mi presente. Es impresionante la palabra de Dios. Los pensamientos, toda la estructura que hay en mi cabeza, todo lo que son los pensamientos. Y pues ese es un mundo también maravilloso, ¿verdad? Porque no es nada más un pensamiento fugaz, no, es toda la estructura de mi mente, lo que estructuró mi cerebro. Si hay gente atada a recuerdos del pasado, ¿sí? Y la palabra de Dios quiere entrar a ese recuerdo y sacarnos de ahí y desenganchar al alma. Porque el alma está sufriendo tormentos o situaciones emocionales presentes por recuerdos pasados, ¿sí? Recuerdos que son imágenes, porque así es como almacena el inconsciente, ¿sí? El inconsciente o el cerebro almacena información con imágenes. Entonces esas imágenes atormentan a una persona, o como están en el inconsciente ya no las alcanza a visualizar aquí en la cabeza o en el consciente. Y lo que pasa ahí es que la persona sufre depresiones, sufre angustias y no sabe por qué, ¿sí? Pero cuando logra Dios entrar con su palabra a ese recuerdo y lo trae en la imagen, lo que quiere es limpiarnos. Entonces, bueno, son muchas cosas ahí que explicar, pero eso hace la luz, ¿sí? Entonces necesitamos darle lugar al reino. Por eso cuando se hable de un reino espiritual, no tiene lógica, mis hermanos. No, hay cosas que nunca las vamos a entender, o más bien nada de este reino se puede entender con una lógica humana, porque no lo tiene. Por eso Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores estarían aquí. Pero como mi reino no es de este mundo, ¿sí? Por eso no están aquí. O sea, no es de este mundo, no tiene una lógica humana, ¿sí? Hay una lógica espiritual, sí, pero no humana. Amén. Entonces no hay una lógica humana en el reino de Dios. Entonces no puedes. ¿Cómo explicas que Jesús caminó por las aguas? ¿Cómo explicas con una lógica que un muerto resucite? ¿Sí? ¿De qué manera con una lógica puedes explicar que Felipe apareció en un lugar y después desapareció y apareció en otro? Sí, eso dice el libro de los Hechos. ¿Qué explicación puedes dar a que las cárceles se abrían solas y que un hombre, Pedro, salía porque un ángel lo sacó? ¿Sí? ¿Qué explicación puedes dar? ¿Sí? Que el mar rojo se abría en dos. No tiene lógica. No tiene una lógica, una explicación científica, porque así es el reino. Entonces, si yo lo limito, ¿sí? Nunca voy a entender la magnitud de este reino. Bueno, entonces esta luz entra, ¿sí? Y empieza a sacar pensamientos que yo ni sabía que todavía estaban ahí. Y te saca imágenes cuando te abusaron de ti. Con razón, ¿sí? Sufro de culpa. Con razón tengo una vida donde me odio a mí mismo, donde no entiendo por qué tengo etapas de una ansiedad tremenda, de un miedo, de un pánico. ¿Por qué tengo este pánico? ¿Por qué tengo este miedo tan terrible? ¿Por qué sufro con esta ansiedad? Y hay una cosa interna en mi cabeza, ¿sí? Un recuerdo escondido en el inconsciente, como le llaman, sí, pero viene la luz. Bueno, estas son las obras del diablo, la ansiedad, el ataque pánico, en este ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Y saca de la raíz y dice, de ti abusaron sexualmente y esta violación te está generando esto, ¿sí? Tienes que soltarlo y la luz entra y te saca de ahí. Es impresionante la mente, ¿verdad? El reino de luz que denuncia todo. Entonces no hay nada que esté oculto ante él. Todo lo saca a la luz. Antes bien, en la segunda parte del 3, todas las cosas están desnudas, ¿sí? O sea, no hay apariencia ahí. Y abiertas, ¿sí? O sea, no hay nada que esconda. A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, eso es el reino de luz. Amén. Lo expone. Hay que seguir leyendo. Bueno, lo voy a ver rápido ya para dejar esta transmisión. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Fíjese, el reino de luz viene. Denuncia estos pensamientos, estos sentimientos, estas intenciones, estos pecados, esta iniquidad.
¡pum!, lo va denunciando con la luz. Pero esta misma luz te saca a la restauración, y por eso dice, por tanto, o sea, por causa de toda esta basura o tinieblas que el reino de Dios está exponiendo, ¿sí?, teniendo un gran sumo sacerdote. Qué hermoso es Dios, que traspasó los cielos. A Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjese lo que es la función del sumo sacerdote. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, ¿qué está diciendo? Tú tienes estos malos pensamientos, tú tienes todas estas intenciones, tú tienes todas estas iniquidades en tus tuétanos. O sea, tú tienes toda esta maldad, esta tiniebla. Pero yo soy tu sumo sacerdote. Fíjense lo que hace la luz. Y me compadezco de ti. ¿Sí? Pero mi función es restaurarte, limpiarte. Entonces sigue diciendo, para entenderlo mejor, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese el 16. Viene la luz, lo expone todo. Entonces dice, esa misma luz te empieza a decir, todo esto está mal, todo esto te ha destruido, todo esto te tiene así, necesitas perdonar, necesitas esto, bla, 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 bla. Todo lo que es la luz, lo que hace la luz, que expone el pecado, que expone las tinieblas, que expone las obras de las tinieblas. Y te dice, esta misma luz te dice, hay un sumo sacerdote que se compadece de ti, ¿sí?, que te quiere sacar de ahí. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Gracia significa favor inmerecido. No mereces esto, pero porque así es el reino, acércate. Aunque tengas todas estas tinieblas, porque la luz las está exponiendo, acércate con confianza, ¿sí? Obvio, nadie se acerca al trono si no está arrepentido, porque la Biblia dice que Dios tiene cerca a los contritos y humillados, con ellos habita. El soberbio que le vale su condición y que no quiere cambiar, ese está muy lejos, nunca se va a acercar. Pero el que está quebrantado por la condición que Dios le está haciendo ver, se acerca al trono y le dice a esa gente, ¿sí?, estás en un trono de gracia, o sea, no lo mereces por todo lo que las tinieblas o la luz está exponiendo, ¿sí?, pero es gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el reino de luz, ¿sí?, un reino que expone tinieblas y que muestra misericordia al que se arrepiente. Al que no se quiere arrepentir o no se acerca, nunca verá eso, la gracia y la misericordia y el socorro de Dios. Pero el que deja que la luz lo escanee, ¿sí?, y al ver y entender toda la tiniebla que hay en él y se arrepiente, no solo son cosas malas, me refiero a pecados de rebeldía, ¿sí?, el orgullo, también es depresión, angustia, ansiedad, eso también es tiniebla. Lo expone la luz, ¿verdad? Y esta luz te dice, acércate al trono. Bueno, en la próxima le seguimos porque ya me estoy pasando de tiempo. Dios les bendiga, mis hermanos, y aceptemos la luz de este reino, o este reino de luz que nos confronta. Dios les bendiga.